Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito y adorado sea nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes del por qué adorar a nuestro Papa. Vamos a bendecir y glorificar su nombre. Padre amado, te damos gracias por este honor, por este privilegio que a diario nosotros recibimos. Qué hermoso poder declarar que estamos en pie, no por nuestro esfuerzo, ni por nuestros méritos personales, ni por lo bien comportados que seamos, ni por muchas cosas que hagamos a favor del reino de los cielos, que tiene su importancia. Tu palabra es extremadamente clara. Es por tu misericordia que estamos en pie, por la cual no hemos sido consumidos. Gracias por este honor que tú nos concedes. Yo estoy orando por cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria a nuestro Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, amigos, familia, continuamos con esta enseñanza, los 3 ejemplos que Dios escogió. Es el tema de este estudio que venimos desarrollando. Quiero aprovechar y agradecer a todos los que nos hablan. Le cuento que hemos venido creciendo enormemente. Tenemos muchas personas, miles de personas, literalmente miles de personas que han ingresado a escuchar los devocionales desde el corazón de Dios en diferentes partes del mundo. Y estamos muy agradecidos con esto. Estamos estudiando este tema, mis amados hermanos, y para entrar directamente donde nos quedamos el día de ayer, leímos 2 Corintios capítulo 6 del 14 al 18. Estamos hablando basado en los 3 ejemplos que Dios escogió, que fue Noé, Daniel y Job. Ya estudiamos a Noé, estamos profundizando en la vida de Daniel. Y aprendimos varios principios, pero uno de los principios en los cuales estamos enfatizando ahora es cómo él propuso en su corazón no contaminarse. Y le decía el día de ayer cuánta falta le hace a la iglesia de hoy entender que hay cosas en la vida que nos contaminan. Y yo se lo voy a mostrar y comprobar bíblicamente. Hay cosas que nos contaminan, que no se trata de ser, usar la palabra fanáticos, extremistas, sino que quiero mostrarles por la palabra lo que la Biblia dice. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Ayer lo leímos y como voy a continuar, entonces voy a volver a leer para conectarnos con lo nuevo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concuerda Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. La exhortación que el apóstol Pablo le hacía a la iglesia de Corintios por el Espíritu Santo no se trata de salirnos del mundo, no significa que no podemos ser amigos de las personas que no son cristianas. Podemos llevar una vida normal, pero que nos quede claro, mis amados hermanos, de que los cristianos nos debe de quedar claro, lo que el apóstol le está diciendo aquí a la iglesia, es la importancia de no asociarnos con prácticas que contradigan la fe cristiana. O sea, yo puedo ser amigo del bandido, del que tiene un estilo de vida de acuerdo a las decisiones que él ha tomado. O sea, no significa que no podemos hablar, que no podemos saludar, que no podemos abrazar, sino que la Biblia es extremadamente clara y esto lo tenemos que entender.
Cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Note esto, ¿qué compañerismo hay? O sea, si vamos a mirar la justicia bíblica a la que el apóstol Pablo se refiere, o sea, representa el atributo fundamental de Dios. Estamos hablando cuando hablamos de justicia, estamos hablando de rectitud moral, estamos hablando de decir lo correcto, lo honesto, lo íntegro, lo que es la voluntad de Dios, lo que es vivir de acuerdo a lo que la Biblia ordena, a lo que la justicia de Dios ordena. Ahora, mientras la injusticia, pues obviamente representa todo lo que está en oposición a la voluntad de Dios y a la moral y a los principios de Dios. Estamos hablando de lo que es perverso, de lo que es malvado, de lo que es incorrecto, de lo que es contrario a lo divino. Entonces Pablo dice, yo no puedo asociarme con personas que promuevan lo injusto o lo inmoral. Yo no puedo permitir eso. Pero hoy en día hay una agenda satánica que no es que es normal, es que no hay ningún problema. No, no es normal. Hay una grande diferencia entre la justicia y la injusticia. Luego el apóstol Pablo sigue diciendo, pero ¿en qué concordia Cristo con Belial? Ahora, bíblicamente, Belial en la Biblia se usa para describir lo que representa la maldad, la corrupción, lo que se le atribuye también a personas o a grupos que son caracterizados para hacer la maldad, llámese idolatría, impiedad. Entonces el apóstol Pablo está de alguna manera abriéndole el cerebro a la iglesia y diciéndoles, pero es que entiendan esto, no puede haber incompatibilidad entre lo divino y lo maligno, no puede haber. O sea, no podemos mezclar lo santo con lo profano, lo justo con lo injusto, no puede ser. Porque es lo que estamos viendo hoy en día, haciendo esa mezcla. Hoy en día a lo malo le están diciendo, es bueno, hello, como dice la gente, hello, open mind, abra su mente, estamos en el siglo XXI. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que estás mezclando lo justo con lo injusto, le estás atribuyendo belleza a lo que Dios está condenando. Ahora, el apóstol Pablo dice otro ejemplo, ¿y qué concuerda el templo de Dios con los ídolos? No puede haber ningún acuerdo entre Dios y los ídolos. No puede haber ningún acuerdo, porque es que bíblicamente si algo rechaza a Dios es la idolatría. Bíblicamente la idolatría es vista como una traición a Dios, es adulterio espiritual, porque bíblicamente hay muchos pasajes en la Escritura que habla que los ídolos son falsos, son vacíos, son incapaces de hacer bien o mal, porque son una creación humana y obviamente carecen de un poder real. Miren lo que dice este texto de Isaías 44, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, es extremadamente clara la palabra. Entonces Pablo está diciendo, tenemos que aprender a no contaminarnos. Eso fue lo que Dios le enseñó y se encargó de que los hombres que Dios escogía, que le enseñaran al pueblo a discernir. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo. ¿A quiénes le está hablando el Señor? A los levitas y a los sacerdotes. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. ¿Qué no entendemos de esta palabra diferencia? Es fácil de entenderla. Mire lo que dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea,
hay cosas que tienen que ser muy bien entendidas. ¿Qué es lo santo? Lo santo significa lo que es apartado para Dios. ¿Qué es lo profano? Significa lo común, lo que no es consagrado. ¿Qué es lo limpio? Significa lo apropiado para servir a Dios. Y lo inmundo significa lo impuro o lo inapropiado. Entonces los levitas, ellos tenían la obligación de instruir al pueblo porque ellos tenían que hacerlo. Ellos tenían que enseñarle las diferencias que hay entre estas cosas. Debían hacerlo, tenían que enseñarles a que aprendieran a discernir, en otras palabras, como a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. ¿Cómo hago yo para conocer, los estudiosos, los que trabajan en bancos, cómo usted distingue lo falso? Cuando más se compromete con lo verdadero. No es estudiar lo falso para descubrir lo falso, no. Usted tiene que comprometerse más con lo verdadero, profundizar en lo verdadero, abrazar lo verdadero, tener contacto con lo verdadero, porque cuando usted tiene más comunión con lo verdadero, entonces distingue con facilidad lo falso. Tenés tanto contacto con los billetes verdaderos que con solo tocar otro billete, inmediatamente sabes que es falso porque estás habituado, te has metido con lo verdadero. Entonces no podemos mezclarlo y es lo que hoy en día la juventud, los jóvenes, la agenda satánica haciéndole decir a los padres, pero ¿qué tiene de malo? Pero no, y tratan de mezclarlo, de hacer una mezcla de cosas. En otras palabras, obviamente, pues el pueblo tenía que aprender a tener esa habilidad de ver mucho más allá de las apariencias, de no verlo como algo normal. Había que tomar decisiones extremadamente sabias y justas, guiadas por la sabiduría de Dios. Es lo que Dios nos dice a través de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, también se nos da otra palabra. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de esta palabra? Nos está hablando de la importancia de una vida de pureza y de santidad que tú y yo podemos lograr si tenemos no solo en cuenta las promesas de Dios, sino que también nos conectamos con ese temor reverencial hacia Él. Nosotros necesitamos comenzar a trabajar en esto. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice según este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1? ¿Qué es la contaminación de la carne? La contaminación de la carne son todos aquellos deseos y comportamientos obviamente pecaminosos que están relacionados con el cuerpo, como esos pecados sexuales conocidos como el adulterio, la fornicación, la lascivia, la borrachera, la prostitución, la pornografía, la masturbación, el consumo del alcohol, de las drogas, de cualquier sustancia obviamente que dañe tu cuerpo, la violencia a ti mismo y también a los demás. Esos son contaminaciones de la carne. Diríamos como los pecados externos, los que la gente ve. Pero la contaminación del espíritu tiene que ver con los aspectos internos, espirituales, hablando de pensamientos, hablando de actitudes, de emociones, de creencias, llámese pecados mentales o emocionales, tales como el orgullo, el odio, la amargura, el rencor, las envidias, también las iras descontroladas que manejamos los seres humanos, el resentimiento, la falta del perdón, aquellas cosas que no son como tan públicas. Lo que la gente dice es que yo tengo una espinita clavada en mi corazón. Esas cosas destruyen igual y contaminan el espíritu.
Es lo que dice la palabra. Entonces, cuando la Escritura nos está diciendo que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, pues no solo está abarcando la desobediencia externa, hablando de nuestras acciones, sino también la desobediencia interna, hablando de nuestros pensamientos y actitudes. Así que yo te invito que medites en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.